lugar para que tú la pongas en alto, Señor, y que esa luz... Buenos días, familia. Por tercera vez en esta mañana. El mensaje de hoy lo he titulado como dejar de perseguir para empezar a seguir. Y este mensaje es un mensaje que me dio el Señor hace unas semanas para poder compartirlo con vosotros en esta mañana. Primeramente decir que yo fui ministrada con esta palabra y que fue de gran bendición para mi vida. Así que bueno, para ponernos un poco en contexto, vamos a ir a Génesis 15, del 1 al 6, que dice así. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y Abraham le respondió: Oh Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: No, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Y entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: Mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham le creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y vemos como en el versículo 2, Abraham expone el anhelo que hay en su corazón. Abraham le dice: Señor, yo quiero un hijo. Tú no me lo has dado. O sea, yo no he podido tener descendencia para que todas esas bendiciones estén en mi descendencia. ¿Y eso os suena a algo? Es como cuando nosotros oramos muchas veces: Señor, no tengo esto. Señor, esto específicamente es lo que me falta. Pero Dios le respondió y le dijo que no solamente le iba a dar un hijo, sino que su descendencia sería incontable. Y veámoslo en esquema. Primero, Abraham pide. Después, Dios promete. Y después, Abraham cree. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Cree. Y Dios sí le dio a ese hijo prometido. Dios le dio a Isaac, hijo al que Abraham amaba muchísimo y el que iba a ser el que iba a cumplir esa promesa de descendencia que había sido dada por Dios. Sin embargo, vemos en Génesis 22, el versículo 1 y 2, que la historia continúa de esta forma. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Le dijo: toma a tu hijo, tu único, al que amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Toma a tu hijo, a tu único, al que tú amas, el que te va a cumplir la promesa, y allí ofrécelo en sacrificio. ¿Cómo debió sentirse Abraham? Dios le estaba pidiendo que sacrificara su promesa, su mayor tesoro. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando por fin nos es posible aquello por lo que tanto hemos estado luchando? Es aquello que tanto anhelamos. Ese trabajo, ese ministerio, esa pareja, esa familia restaurada o lo que cada uno tenga en su mente ahora mismo. Imagínate que llevas una semana sin poder dar de comer a tu familia y que Dios te dice: tranquilo, yo voy a proveer. Y que de repente te llame una persona y te diga: oye, mira, Dios ha puesto en mi corazón
que esta semana voy a pagar toda la alimentación de tu familia. Y Dios te diga, no, recházalo. Puf, es fuerte, ¿no? Pero si vemos el primer versículo, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Dios probando a Abraham? Y muchas veces tenemos que hacernos estas preguntas cuando estamos leyendo la Biblia. Es como cuando los niños están aprendiendo y están creciendo y están todo el rato, ¿y por qué? Y le das la respuesta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que llega un punto en el que tú como adulto ya no sabes qué responderle. Pues así tenemos que ser nosotros con Dios. Cuando nosotros no entendamos algo, Señor, ¿por qué? Pues mientras que estaba meditando en esto, el Señor me llevó a 2 versículos que me ayudaron a entender el propósito de las pruebas de Dios. En Deuteronomio 8:2 dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. Te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Entonces, vemos que Dios prueba nuestro corazón para sacar a la luz lo que hay realmente dentro de él. Vale, pero entonces surge la pregunta de ¿qué está buscando Dios cuando examina nuestro corazón? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues Él nos sigue respondiendo y Jesús en Lucas 12:34 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, nuestro corazón revela aquello que más amamos, aquello en lo que más confiamos y aquello a lo que le damos el primer lugar en nuestra vida. Y si el corazón es tan importante para Dios, debemos preguntarnos entonces, ¿dónde Dios quiere que esté nuestro corazón? Si Dios es tan amoroso con nosotros, ¿por qué nos prueba? ¿No? Porque le interesa mucho nuestro corazón. Y en Mateo 22:37 nos responde con: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No con una parte, no con la mitad, no con un poquito, con todo tu corazón. Y ahí está el propósito de la prueba de Abraham. Dios no estaba buscando información que no tuviera. Estaba poniendo de manifiesto dónde estaba realmente el corazón de Abraham, si en la promesa o en el Dios de las promesas. Y hemos podido ver esta historia desde el punto de vista de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios hace esto? O sea, ¿qué es lo que Dios estaba queriendo en ese momento? Pero vamos a ver la historia desde el punto de vista de Abraham también. Vamos a ver cuál fue la actitud que tuvo Abraham pues, al decirle esto a Dios. O sea, es muy complicado. En Génesis 22 dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho en el versículo 9, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
¡Buf! ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Obediencia. ¿Abraham se quejó? No. Abraham, pues seguramente, como humano que era, tuvo miedo, tuvo dudas, dudas no sé, pero sintió que ese sacrificio que tenía que hacer le iba a doler. Pero aquí vemos un punto, y es en el versículo 5, y entonces cogió al muchacho y dijo, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos, en plural, el muchacho y yo. Abraham sabía que él volvía. Abraham confiaba en Dios. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el foco de Abraham? Claramente su mirada no estaba puesta en lo que estaba sucediendo en ese momento. Claramente su mirada no estaba puesta en el resultado de la situación y en el sacrificio que Dios le había pedido. Porque si no, su foco estaba en Dios. Estaba en que Dios es el Dios de las promesas. ¿Y cómo iba a hacer que esa promesa se cumpliera? Pues Abraham no lo sabía. Abraham no sabía cómo iba a salir de esa situación. Pero independientemente de eso, él sabía que Dios le había dado la promesa y sabía que era por medio de ese hijo por la que se iba a cumplir, aunque el Señor le estuviera pidiendo a ese niño en sacrificio. La historia continúa en Génesis 22, del 11 al 14, cuando Abraham está a punto de matar a su hijo. Y viene y se le aparece el ángel de Jehová. Le dice, para, no mates al muchacho, que el Señor te provee otro sacrificio, te da un cordero, no lo mates. Y no murió Isaac. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo, y el Señor le dijo, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. ¿Qué ha pasado aquí? Dios probó el corazón de Abraham y pudo comprobar que todo su corazón estaba con Dios. Y fue entonces cuando Dios reafirmó la promesa que le había hecho. Si vemos de nuevo el esquema, Abraham primero expone lo que hay en su corazón, ese anhelo, ese deseo, eso por lo que tanto, a lo mejor alguno de nosotros hemos estado orando, ¿no? Expongo esto delante de Dios. Después, Dios le da la promesa. Entonces, Abraham cree. ¿Y qué pasa? Dios lo prueba. Dios prueba a Abraham, Dios prueba el amor de Abraham. Abraham obedece. Y aquí quiero destacar un punto, porque en el versículo 18 dice, todo esto es porque me has obedecido. Y hay muchos adjetivos que se le pueden poner a Abraham en este momento. Porque has sido valiente, porque has tenido fe, porque no has dudado, has permanecido en lo que te he dicho. Pero en este caso, Dios destaca específicamente porque has obedecido. Y entonces, cuando Abraham obedece, es cuando Dios cumple, cuando Dios reafirma la promesa que ya le había dado. Abraham no perseguía la promesa,
Abraham no perseguía a Isaac. Abraham seguía a Dios. Abraham conocía a Dios. Y Abraham descansaba en Dios. Y entonces no es difícil obedecer. Bueno, pues sí es difícil. Cuando te piden un sacrificio así, seguramente tú tienes una lucha interna muy grande. Pero confías y lo haces porque conoces al que te lo está pidiendo. Nosotros deberíamos hacernos la misma pregunta. ¿Qué es aquello que tanto anhelamos? Quizás sea la salvación de nuestra familia, quizás sea una restauración, un trabajo, quizás sea un ministerio, un matrimonio o una respuesta que llevamos años esperando por parte de Dios. Pero la enseñanza de esta historia sigue siendo la misma. No persigas la promesa, no persigas el trabajo, no persigas aquello que piensas que te va a hacer feliz. No persigas, no vayas detrás anhelando aquello que solo Dios te puede dar. No persigas la promesa, sigue a Dios, confía en Dios, conoce a Dios y obedece a Dios. En Mateo 6:33 nos dice, más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y esto qué quiere decir? Que no vayamos persiguiendo las cosas para conseguirlas, que vayamos siguiendo a Dios sin importar lo que haya o lo que no haya. Y todo el resto de cosas vendrán por sí solas. Abraham sabía que él amaba a un Dios grande, que él amaba a un Dios poderoso y que podía confiar en él. Y que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Y vemos aquí un amor probado que hace que una promesa se cumpla mediante un sacrificio. ¿Os suena esto a algo? Lo repito de nuevo. Vemos el cumplimiento de una promesa a través de un amor probado mediante un sacrificio. Y es que, Iglesia, Abraham recibió la orden de sacrificar a su hijo, pero al final Dios detuvo su mano. Abraham no tuvo que entregar a Isaac. Sin embargo, cuando llegó el momento de nuestra salvación, nadie detuvo la mano de Dios. El Padre entregó a su Hijo, a su único, para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos hizo una promesa. Y es que Él nos iba a rescatar, Él nos iba a salvar. Y a través de un sacrificio que tuvo que doler muchísimo, cumplió esa promesa. ¿Pero por qué lo hizo? Porque nos estaba probando su amor. Y Dios nos pide ese amor también de nosotros hacia Él. Él nos pide que le entreguemos nuestro corazón al completo, no a medias, no solo una parte, sino que Él quiere reinar en todo nuestro corazón y que le amemos más que a cualquier cosa, así como Él hizo por nosotros. En esta mañana oro para que el Espíritu Santo nos revele
cuáles son las cosas que en nuestro corazón le están quitando ese espacio a Dios. Porque son precisamente estas cosas las que el Señor nos va a pedir en sacrificio. Abraham tuvo un Isaac. ¿Y tú? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es aquello que si Dios te pidiera hoy, te costaría entregarle? Porque aquello que no estamos dispuestos a entregar, quizás ya está ocupando un lugar que solo le pertenece a Dios. Déjame decirte algo, iglesia. Si nuestro corazón no está amando a Dios, sobre todas las cosas, vivimos rechazando el señorío de Cristo. Y nuestro corazón pertenece a esa otra cosa antes que a Él. Y entonces debemos examinarnos delante de Dios. Porque en ese caso es posible que no veamos el reino de los cielos. Y es muy duro de decir y es muy duro de escuchar. Y si estas palabras te están impactando en este momento, pido que el Espíritu Santo te muestre qué es lo que tienes que enfrentar, qué es lo que tienes que sanar, o si hay algo que tienes que soltar. Dios no nos lo dice desde una posición de juicio, ni como un Dios que es insensible, sino como un padre preocupado que avisa a sus hijos de un peligro. Imaginaros que estáis con vuestro hijo en el monte y de repente veis que el niño se va corriendo y que va de camino a un precipicio. Y el niño no os hace caso y vosotros estáis llamando al niño, ¡ven para acá! Que te vas a caer. Y el niño sigue corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. ¿Y tú qué haces como padre que amas a ese niño? Tú coges al niño y lo tiras para ti, ¿no? Porque el niño va de camino a un barranco. ¿El niño entiende? ¿El niño sabe que va a ese precipicio? El niño estaba jugando, el niño no sabía nada. Pero el niño le duele quizás el tirón del padre, obviamente. Pues asimismo, hoy nos dice Dios a nosotros: dame todo tu amor, confía en mí, yo soy tu padre, el que te cuido y el que quiere que no caigas por un precipicio. En Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo voy a volver a repetir y si podemos lo leemos todos juntos. No, leámoslo todos juntos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No es condenación este mensaje, es salvación. Porque cuando el padre tira de ese niño, no lo está condenando, no lo está regañando, lo está salvando. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es aquella cosa que está ocupando más tiempo, más preocupación, más dedicación, más amor en tu corazón de lo que deberías estarle dando? Me gustaría que cerráramos los ojos 2 minutos y que oráramos para que el Señor en este momento revele qué es lo que hay ahí. Yo pensaba que el Señor me la estaba dando simplemente para compartirla con vosotros. Pero me di cuenta de que esta palabra primero me la estaba dando a mí. Porque es muy fácil escuchar una historia como la de Abraham y pensar, ¡uf! ¡Qué hombre de fe! Increíble. ¡Qué valiente! ¡Qué fuerte! Pero el Señor entonces me dijo, no te enfoques en eso. Y me empezó a preguntar, ¿y tú? ¿Dónde está tu corazón?
te llamo y te busco y tú no me respondes. Y os comparto un sueño que el 24 de mayo de 2026 Dios le dio a un amigo mío. Como testimonio de lo que digo en esta hora es para glorificar a Dios. Y si esto puede servir para que al menos una persona de todos los que estamos aquí sea movida por el Señor, pues que así sea. Este día me llama mi amigo y me dice: Sofi, el Señor me ha dado un sueño y tú estabas en él. Me estabas contando algo que te estaba afectando muchísimo y tú pues pedías esa respuesta por parte de Dios y orabas y pues estabas esperando esa respuesta. Y entonces yo te di esa respuesta de parte de Dios. Y él me dijo que mi actitud cuando él me respondió era como si yo no hubiera escuchado nada. Tanta oración, tanta súplica, tanta angustia. Y cuando me respondió, dijo que era como si no hubiera escuchado nada. Y así le dijo el Señor que estaba nuestra relación, que yo estaba distanciada y que en mi corazón Dios ya no estaba en primer lugar. Y el Señor me mostró que compartiera esto no como un ejemplo de alguien que lo hace bien, sino como un testimonio de alguien a quien Él tuvo que corregir. Y fue entonces cuando el Señor me llevó a un versículo que sinceramente me impactó mucho. Leemos Mateo 7, del 21 al 23, que dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Qué era lo que realmente faltaba? Es lo que le dije al Señor. Porque era una palabra que Dios me estaba dando a mí en ese momento. Y entonces Dios me llevó a Oseas 6:6, que dice: quiero que me demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y entonces estos dos versículos tuvieron un sentido tan grande en mi vida. En Mateo el último versículo dice: nunca os conocí. Y en Oseas dice: quiero que me conozcan. Iglesia, cuando yo leí estos versículos, mi pensamiento fue: Señor, ¿por qué me estás regañando? O sea, ¿cómo no voy a entrar al reino de los cielos? Si tú me has salvado, has cambiado mi vida, tengo experiencias contigo, me hablas, sirvo en la iglesia, guío a otros jóvenes. Tantas cosas que hay alrededor de todo esto. Pero yo no estaba dándole lo único que a mí Dios me pide: mi corazón. Y en este caso, específicamente a mí, me estaba pidiendo: ven y conversa conmigo, ven y conóceme, ven y tengamos una relación real e íntima. ¿Cómo esperar ver a un Dios que obre en nuestra vida? ¿A un Dios de milagros? ¿A un Dios de promesas? Porque tenemos muchas promesas de parte de Dios. Cuando lo único que nos pide no lo estamos dando, y es amor. Y este mensaje el Señor me lo dio no como un regaño, sino como un aliento para reconducir nuestra mirada a nuestro Padre que está en los cielos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que con todo su amor quiere que nos acerquemos a Él para Él poder darnos todo lo que tiene para nosotros.
su libertad, su amor, su perdón, sus bendiciones y, por supuesto, sus promesas. Me gustaría que pudiéramos reflexionar en esta pregunta, en esta mañana, y es: ¿qué está ocupando tus pensamientos? ¿Qué está ocupando tus fuerzas, tus emociones y tu confianza? Porque Dios no está buscando quitarte cosas por capricho. Dios está buscando tu corazón. Y quizás no sea un pecado. Isaac no era un pecado. Isaac era un regalo de Dios. Pero incluso los regalos de Dios pueden ocupar el lugar que solo le corresponden a Dios. Y tal vez hoy el Espíritu Santo ya te ha mostrado cuál es tu Isaac. Quizás es falta de perdón, quizás es orgullo. Tú sabes lo que el Señor te está revelando en estos momentos. Por eso quiero invitarte a orar, no para pedir una bendición más, no para pedir una promesa más, sino para decirle al Señor: Padre, quiero que vuelvas a ocupar el primer lugar en mi corazón. Si hay algo que he amado más que a ti, te lo entrego. Si he puesto mi confianza en la promesa más que en el Dios de las promesas, hoy me arrepiento y quiero seguirte. Quiero confiar en ti y quiero que obedecerte no sea algo que me cueste, porque yo te conozco. Y sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y antes de fijarme en el Isaac, antes de fijarme en el resultado, antes de fijarme en la promesa, me voy a fijar en ti. Porque tú eres mi Padre, que me cuida y me ama y no va a dejar que me caiga por el barranco. Si quieres hacer esta oración en este momento, ponte de pie y vamos a orar. Que sea un compromiso con Dios en este momento. Y si aún no tienes esa relación con Dios íntima, si aún no conoces a ese Padre, si aún no puedes confiar en Dios porque no sabes en quién estás confiando, porque no lo conoces, te invito a que abras tu corazón y le digas: Dios mío, si tú eres ese Padre que me va a cuidar, me va a proteger y me va a guiar, abro mi corazón a ti y entrego mi vida a ti para poder amarte y para poder recibir tu salvación. En este momento, cada uno que tenga ese tiempo de oración con el Señor, en donde abra su corazón, tenga ese encuentro con Dios y pueda entregarle todo lo que tenga que entregarle en sacrificio. Gracias, Señor.
Señor, te damos gracias por todo lo que tú has traído a nuestra mente en estos momentos. Señor, te damos gracias por tu dirección. Señor, porque tú nos guías siempre. Señor, te entregamos cada una de esas cosas que nos están apartando de ti, Señor. Padre, y te pedimos que nos acerques a ti con lazos de amor, que anhelemos realmente conocerte, que anhelemos realmente tener esa relación contigo, Padre, y que cuando lleguemos a la puerta de los cielos, tú puedas decir: hija mía, hijo mío, te conozco. Te conozco por todas las noches en las que has estado llorando, hablando conmigo. Te conozco por todas esas oraciones y esas conversaciones que hemos tenido cuando estabas quebrantada, quebrantado. Te conozco por cuanto me has dado y me has alabado, por todas las alegrías de tu vida. Te conozco porque cada día hemos hablado. Te conozco porque me has amado, porque cuando probé tu corazón vi que había amor. Y así como yo te amo, tú me has amado. Te conozco. Eso oramos en esta mañana, Padre, que cuando nosotros lleguemos delante de ti no sea algo diferente a lo que ya tenemos aquí en la tierra. Queremos conocerte aquí, Señor, en nuestro día a día, en nuestra intimidad, y que cuando tú pruebes nuestro corazón, la obediencia no sea algo que cueste, porque esa obediencia viene del amor y esa obediencia viene de la confianza y de la fe que tenemos en alguien que conocemos. Un Padre que es bueno, que es justo, un Padre que cuida y que guía, un Padre que no deja caer a sus hijos. Señor, sigue mostrándonos qué cosas están quitando tu trono de nuestro corazón, qué estamos poniendo por delante de ti, qué anhelamos más que a ti, Padre, para que podamos soltarlo, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Señor, te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí el día de hoy, que, Señor, puedas seguir hablándoles, que los lleves con bien, Señor, en esta semana, que les hables, que les guíes, Padre, que los atraigas a ti con amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.